¿Quién supone que Biden mantenga el control del Senado? Además de un claro triunfo político, la mayoría demócrata tiene consecuencias para la ratificación de nombramientos, el proceso legislativo y el escrutinio del gobierno. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comparecido sonriente la mañana de este domingo en Phnom Penh, Camboya, donde se encuentra de viaje oficial para celebrar la victoria demócrata en las elecciones al Senado, poco después de conocerse el triunfo de Catherine Cortez Masto en Nevada. El control demócrata de la Cámara Alta, con 50 de los 100 senadores, y el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, le hará algo más fácil la segunda mitad de su mandato, o mucho si lograse también la Cámara de Representantes, lo que parece difícil, pero aún no está descartado. Me siento bien y estoy deseando que lleguen los próximos 2 años, ha dicho Biden, que ha asegurado no estar sorprendido por el resultado, que en su opinión refleja la calidad de sus candidatos y que todos defendían el mismo programa. Para el presidente, mantener el Senado no es solo un gran triunfo político, sino que tiene consecuencias prácticas inmediatas en la ratificación de nombramientos, el proceso legislativo y el escrutinio del gobierno. El senador tiene la potestad de ratificar o votar los nombramientos de numerosos altos cargos del gobierno y de los jueces federales, incluidos los del Tribunal Supremo. La falta de mayoría en la Cámara Alta impidió a Barack Obama nombrar a Merrick Garland, ahora fiscal general, cuando en el 2016 murió el magistrado del Supremo Antonin Scalia, lo que permitió luego a Donald Trump designar a un juez conservador. No se esperan bajas en el Supremo en los próximos 2 años, pero de haberlas, Biden podrá elegir sustitutos. Lo que sí prevé nombrar Biden son más jueces federales, y de hecho, si los demócratas hubieran perdido, se manejaba como opción que cubriese de forma acelerada todas las vacantes posibles antes de la toma de posesión de los senadores elegidos. Y no son solo jueces. Los miembros del gobierno, los jefes de las agencias federales y los embajadores necesitan la confirmación del Senado para tomar posesión. El Senado también es el encargado de sentenciar los procesos políticos, los impeachment, que aprueba la Cámara de Representantes. En este caso, al hacer falta 2/3, la situación no cambia mucho por un senador más o menos. En cuanto a las leyes, debe ser aprobada por las dos cámaras, y muchas de ellas necesitan además 60 votos en la Cámara Alta para vencer el filibusterismo. Aunque basta la mayoría para aprobar una norma, hacen falta 60 votos para terminar con el debate y someter el texto a votación. Pero controlar el Senado tiene una gran importancia, tanto si la Cámara de Representantes la controlan los demócratas como los republicanos. Con respecto a la Cámara, Biden ha reconocido que para ganar hay una serie de escaños en juego bastante igualados que tendrían que caer todos de su lado. Podemos ganarlo, si lo vamos a ganar está por ver. Ha concluido. La Cámara de Representantes. Si los demócratas se hiciesen con el control de las dos cámaras, Biden se ha mostrado dispuesto a usar en el Senado la llamada opción nuclear para algunas leyes, como la del aborto. Si en el proceso se interpone el filibusterismo, deberíamos proveer una excepción, dijo en Madrid en junio. Además, hay procedimientos legislativos que no necesitan esos 60 votos, con lo cual controlar el Senado es clave. No hicieron falta, por ejemplo, para la ley de reducción de la inflación, su proyecto estrella. En el otro supuesto, sí son los republicanos los que acaban teniendo la Cámara de Representantes, como parece más probable. Hay dos consecuencias de que los demócratas hayan ganado el Senado. Podrán parar allí las iniciativas legislativas republicanas que se aprueben en la Cámara sin desgaste del veto presidencial y controlando ya el Senado. Tendrán más margen de maniobra para atraerse unos pocos representantes en una Cámara baja republicana para proyectos concretos. Biden ha señalado en Phnom Penh que siempre es mejor tener 51, en referencia a la posibilidad de aumentar su mayoría con el puesto de senador por Georgia, que se dirimirá en segunda vuelta el 6 de diciembre. Eso le permitirá tener mayoría en las comisiones del Senado, lo cual le permite agilizar el proceso legislativo y la tramitación de los nombramientos. También puede ser clave en algunas votaciones si algún senador discole se desmarca. La victoria confirmada el sábado.
Además, evita que el festival de comisiones de investigación, requerimientos y toda clase de escrutinio sobre cada acción del gobierno que los republicanos planeaban poner en marcha, al menos en la Cámara de Representantes, se traslade también al Senado. Es más, los demócratas podrán poner en marcha en el Senado sus propias investigaciones, que contrarresten el efecto de las de los republicanos en la Cámara Baja. Tras la victoria en esta Cámara, Biden ha tenido también un mensaje para el trumpismo que se ha apoderado del partido rival. Los republicanos van a tener que decidir quiénes son. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. COP27. Joe Biden urge al mundo a redoblar los compromisos climáticos. El presidente de Estados Unidos asegura que su país alcanzará sus objetivos de reducción en el 2030. La ciencia es devastadoramente clara. Tenemos que reducir urgentemente las emisiones al final de la década. Aupado por los resultados de las midterms en Estados Unidos, Joe Biden acaparó los reflectores del Salón Nefertiti en la cumbre del clima del COP27, con su llamamiento a la descarbonización de la economía mundial y a redoblar los compromisos climáticos. El presidente norteamericano exhibió como tarjeta de presentación la Ley de Reducción de la Inflación, la IRA por sus siglas en inglés, que contempla el destino de casi $400 mil millones al impulso de las energías limpias para reducir en un 40% las emisiones de CO2 en el 2030. La ciencia es devastadoramente clara. Tenemos que reducir urgentemente la emisión al final de la década, declaró Biden. Fue el primero en introducir una legislación del clima en el Senado en 1986 y hoy, como presidente de Estados Unidos, puedo decir con toda confianza que alcanzaremos nuestros objetivos de reducción en el 2030. Sé que están siendo unos años difíciles y que los retos interconectados a los que nos enfrentamos pueden consumirnos, agregó Biden. El ataque brutal de Rusia en Ucrania, usando la energía como arma y teniendo a todo el mundo como rehenes, ha complicado la situación y ha añadido volatilidad a los mercados. Contra este telón de fondo, es más importante que nunca redoblar nuestros compromisos climáticos. Este puede ser el punto de inflexión ante el cambio climático, recalcó el presidente norteamericano, en el momento de instar repetidamente a los líderes mundiales a cambiar las reglas del juego, siguiendo el camino trazado por Estados Unidos, con la que ha sido calificada como la mayor intervención pública hasta la fecha para impulsar la transición ecológica, con el compromiso de la instalación de 950 millones de paneles solares y 120.000 aerogeneradores, 2.300 plantas de batería en esta década. El anuncio de Biden estuvo precedido, sin embargo, del informe del Global Carbon Project, el GCP, con la contribución de Estados Unidos al nuevo récord global de emisiones en el 2022, con 36.600 millones de toneladas de CO2. Las emisiones norteamericanas subirán precisamente este año un 1,5%, principalmente por la vuelta a la normalidad del tráfico aéreo, en contraste con la reducción del 1% en China por las restricciones de la política de cero COVID. Estados Unidos ha recibido también críticas en los primeros lances de la COP27 por sus escasas contribuciones al Fondo de Daños y Pérdidas causados por el cambio climático. En su discurso del año pasado en Glasgow, meses después de la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París, tras la renuncia de Trump, Joe Biden prometió duplicar las ayudas al cambio climático y llegar a $11 millones en el 2024, aunque no está clara la manera en que se producirá esa aportación. Biden reiteró su compromiso a su paso por Sharm el-Sheikh y confirmó la aportación de $100 millones de ayudas a la adaptación ante el cambio climático, con un especial énfasis en África. El presidente norteamericano anunció también el acuerdo alcanzado con la Unión Europea para fomentar las inversiones en energías limpias en Egipto. Si los países occidentales han podido invertir hasta ahora en carbón en los países en desarrollo, también pueden hacerlo en renovables. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.